su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, en el contexto del análisis y de la discusión del segundo informe de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, encontramos resultados económicos realmente mediocres que pudiéramos incluso describir como desastrosos. Un país que no crece, que no genera empleos, que pierde competitividad y que en consecuencia deteriora los niveles de vida y de bienestar de los y las mexicanas. Para México es prioritario que la economía crezca más y de manera constante. Estamos seguros que podríamos ser mucho más competitivos, dinámicos y fuertes, y creemos fehacientemente que debemos de crecer por lo menos al 4 o 5%, esto con o incluso sin reformas estructurales. La única razón por el casi nulo crecimiento económico en los pasados 2 años son las malas políticas fiscales y económicas del Ejecutivo Federal. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos que en los últimos 3 años de la administración del presidente Felipe Calderón, la economía mantuvo tasas de crecimiento en promedio anual de 4.3%, y sin embargo, en los primeros 2 años de este gobierno, en el 2013 solamente logramos crecer aproximadamente el 1%, y este año, si bien nos va, creceremos apenas por encima del 2%, creciendo incluso por debajo que los Estados Unidos de Norteamérica, lo que no pasaba en este país en muchas décadas. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos, a los micro y pequeños empresarios, a los jóvenes de este país, el retroceso en la dinámica económica y en la generación de empleos? En la presente administración, hasta julio del 2014, se ha generado la raquítica cifra de 671,000 empleos formales, es decir, solo 31,000 empleos permanentes promedio por mes, cuando para que pudiéramos salir adelante necesitaríamos por lo menos 100,000 empleos formales al mes. Es decir, solamente en lo que llevamos de este sexenio tenemos un déficit de cerca de 1,300,000 empleos en este país, dándoles únicamente a los mexicanos las opciones de caer en la economía informal. ¿Cómo explicarle a la sociedad el enorme déficit generado por la contratación de deuda que no se ve reflejada en la inversión y en el gasto público? Es verdaderamente injustificable lo que han hecho con nuestra economía y está fuera de toda lógica racional. Es inconcebible que hayamos perdido la inercia positiva en el crecimiento económico que se venía construyendo y haciendo cada vez más sólida durante las administraciones panistas. Es en este escenario en el que México no puede aspirar a la generación de más empleos, a la apertura de nuevas empresas, a la atracción de más inversiones y a generar más valor agregado en todas las actividades productivas, ya que en esta administración no hemos sido capaces de crear las condiciones propicias para cumplir con nuestros objetivos elementales. Las causas, compañeros y compañeras, están a la vista. La terrible y nociva reforma fiscal a la que todos y cada uno de los diputados de Acción Nacional nos opusimos directa y tajantemente. La miscelánea fiscal, que ha tenido efectos muy negativos en nuestra economía y, por supuesto, han inhibido el crecimiento económico y en la generación de nuevos empleos, como en su oportunidad se los advertimos. Esta miscelánea no ha servido para impulsar el desarrollo del país, al contrario, únicamente ha impuesto una mayor carga tributaria a los contribuyentes. Hoy observamos a millones de mexicanos que pagan sus impuestos con apego a la ley y, sin embargo, el gobierno no ha actuado con reciprocidad y con puntualidad necesaria. Los contribuyentes han sufrido los retrasos de las devoluciones de impuestos por parte del SAT, afectando de forma temporal y muchas veces definitiva los niveles de gasto por la disminución real de los ingresos de las empresas. El contribuyente paga más impuestos y, sin embargo, no tiene incentivos para seguir tributando, lo que en el corto y mediano plazo generará mayor evasión fiscal y una menor dinámica en el consumo, e inclusive existe la posibilidad
de que se trasladen más y más mexicanos a la economía informal. En pocas palabras, lo que menos le importa a este gobierno es cumplirle a nuestros ciudadanos. Los nocivos efectos de la reforma fiscal los vemos por todas partes. En la frontera norte se están sufriendo los estragos de la homologación del IVA. Muchos municipios fronterizos han visto afectada su economía porque resulta mucho más barato comprar en el país vecino que comprar en México. Hoy vemos una mayor inflación en el incremento de los precios de los productos y una menor dinámica en la actividad económica en aquella región. En Acción Nacional hemos insistido y seguiremos insistiendo en la necesidad de volver al antiguo régimen de pequeños contribuyentes, un régimen en el que tributaban cerca de 11.7 millones de mexicanos. Los pequeños comercios, las tortillerías, las cerrajerías, las trapalerías, los puestos en los mercados, y a ellos son a los que se les está afectando con este nuevo régimen de incorporación fiscal. Seguiremos peleando y dando la batalla por regresar el IVA al 11% en las fronteras y por regresar este régimen de pequeños contribuyentes y con ello poder mejorar la economía familiar. Este Congreso le ha dado al país las reformas que se necesitan para obtener un mayor crecimiento económico y, sin embargo, la actual administración no ha sabido aprovechar el potencial de las mismas. La administración de Peña Nieto ha sido incapaz de hacer que el país avance, que se generen más y mejores empleos, que se atraigan inversiones y se genere mayor infraestructura y, sobre todo, que exista un mayor bienestar para las familias de los mexicanos. Otro tema que verdaderamente nos alarma es la estabilidad, o mejor dicho, la inestabilidad de la macroeconomía que hoy observa nuestro país. Cabe decir que en el paquete económico que se aprobó en el 2014, con la reforma hacendaria y de seguridad social, había un objetivo de recaudar más de 230,000 millones de pesos adicionales, con ello, supuestamente, garantizando un mejor nivel de vida para la población y favoreciendo la posición fiscal del país. Se generaron nuevas obligaciones de gasto, equivalentes a 360,000 millones de pesos, sin que esas estuvieran respaldadas por un crecimiento económico y sostenido en ingresos públicos. Ante tan lamentable perspectiva, el discurso que muestra el informe de gobierno en materia de viabilidad de las finanzas públicas y de estabilidad macroeconómica pierde sustento y pierde toda credibilidad, pues no hay manera de sostener el ambicioso y clientelar gasto si no es a costa de más cargos a los contribuyentes y de una mayor deuda pública. Otra carencia trascendental le observamos a la economía nacional es el acceso al crédito. El principal argumento para legislar la reforma financiera era que las pequeñas y medianas empresas pudieran tener mayor acceso al crédito, cuando solamente tenían aproximadamente el 15% de ellas acceso al mismo. Esas micro y pequeñas empresas que generan más del 80% de los empleos en nuestro país. Ahora se comprueba que esto no ha sucedido. Solo 17 de cada 100 empresas de menor tamaño han contratado crédito en lo que va de este año. Ciertamente, debido a que han prevalecido las altas comisiones y gastos adicionales al crédito, pero más importante es que el 49.2% de las empresas tienen como mayor limitante la situación económica en general. A pesar de que la Comisión Federal de Competencia ha declarado que hacen falta medidas para corregir los abusos y ofrecer alternativas en el sistema financiero, el gobierno federal ha mantenido una actitud pasiva y, en consecuencia, desesperanzadora. Mientras que no existan opciones reales y factibles para las empresas de menor tamaño, el 81% de estas seguirán optando por financiarse con proveedores. En 2012, los empresarios destinaban el 27% de su crédito a la inversión. En el segundo trimestre de este año, solo el 17%. Otro indicador que ha presentado una fuerte caída es el de la inversión extranjera directa en nuestro país, la cual
En el segundo trimestre del 2014 asciende únicamente a 9.732 millones de dólares, cantidad 59% menor a al mismo periodo en el 2013. Cabe mencionar que desde el año 2002 no se presentaba una cifra tan baja en el primer trimestre en los niveles de inversión extranjera directa, lo cual sin duda impacta de manera negativa el crecimiento y es consecuencia directa de que la reforma fiscal está ahuyentando la inversión. En el informe tampoco pudimos apreciar información sobre los avances en la identificación de zonas de riesgo para evitar los fenómenos catastróficos de origen hidrometeorológico, los que se evidencian en una falta de inversión preventiva y, peor aún, en una falta de interés por un tema vital para el país como es la ecología. Prueba de ello son los casos de contaminación que en los últimos días se han provocado, como es el caso de la minera Buenavista del Cobre en Sonora, contaminando los ríos Sonora y Bacanuchi, el derrame de petróleo crudo en el río San Juan de Cadereyta, Nuevo León, el derrame reciente de aceite y de gas en el Pozo de Águilas de los Naranjos, en el río Arroyo Hondo, perteneciente al municipio de Los Naranjos en Veracruz, por parte de Pemex, y la última, la muerte de poco más de 100 toneladas de peces en la laguna de Cuaujitlán, en Tlajomulco, Jalisco, aparentemente por el vertimiento de aguas residuales no tratadas. Compañeras y compañeros legisladores, las cifras son contundentes. La realidad que como país estamos viviendo es crítica. Esta es la muestra clara que no podemos bajar el telón a las reformas como lo quiere hacer el Ejecutivo Federal. Para Acción Nacional, el tiempo de las reformas debe de continuar siempre por los problemas y las necesidades de la sociedad que no se agotan. El llamado que el PAN hace, compañeras y compañeros diputados, es el de redoblar esfuerzos y continuar en la Cámara de Diputados siendo partícipes constantes en las soluciones y poniendo énfasis en lo que México necesita para crecer. Los convocamos en empezar a hacer estas reformas, dándole marcha a la nociva reforma fiscal que el presidente Peña Nieto impulsó el año pasado y modificar todos aquellos puntos de la misma que se han demostrado este año que han sido nocivos para la economía familiar. Modifiquemos las reglas fiscales en la ley de ingresos del próximo año y con ello démosle esperanza a la economía de este país y a millones y millones de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.